Vamos a hablar ahora de microbiota y su importancia para la salud. Nos va a hablar la bióloga María Isabel Navalboral. Ella se licenció por Biología en la Universidad de Alcalá y es especialista en microbiota y se formó en Alemania, en Herborn, y ahora es responsable del Instituto de Microecología de España y Laboratorios Cobas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí, por la organización, por todo el cuidado que me han dado y, sobre todo, tengo que decirlo, Paloma, porque eres mi ángel de la guarda, ya lo sabes. Yo comenzaré, bueno, la exposición que yo he preparado es algo relativamente, o sea, la microbiota intestinal tiene muchísima evidencia científica y lleva muchos años investigándose, pero es algo que yo he preparado con especial cariño, porque es muy importante tenerla en equilibrio para poder tener un equilibrio en nuestra salud, ¿vale? Tengo que decir que Alesso Fasano, el padre de la permeabilidad intestinal, el científico que descubrió la importancia de la integridad de la membrana intestinal, descubrió que era muy importante que nuestro intestino estuviera correctamente sellado. ¿Por qué? Porque encima de nuestro intestino viven un conjunto de microorganismos que, cuando conviven entre ellos y conviven con nosotros, lo que pasa en la microbiota, o sea, lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino. Tenéis que pensar que ese conjunto de microorganismos se comunican con nosotros de manera diaria y de manera continua, ¿vale? Están continuamente comunicándose con nosotros. Entonces, es relativamente importante, es muy importante que tengáis en cuenta el factor de tener un equilibrio, una eubiosis de esa microbiota intestinal. Bueno, ya sabéis que el intestino es nuestro maestro de comunicación. En el desarrollo embrionario, los tejidos, nosotros somos un conjunto de células y empiezan a diferenciarse, y tenemos que tener en cuenta esto porque es mucho más importante de lo que parece, porque luego todos nuestros sistemas y todos nuestros órganos están conectados entre sí. Entonces, ¿qué ocurre con el intestino? Que el intestino conecta con casi todos los aparatos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Ya sabéis que el intestino se encarga de hacer la digestión, se encarga de absorber vitaminas, pero una función muy importante del intestino es que se encarga de entrenar el sistema inmunitario, que es de lo que hoy estamos hablando, de esos desequilibrios, esas descompensaciones que tenemos entre nuestro sistema inmunitario y tanto nuestros microorganismos como nuestras propias células. Es importante tener en cuenta también que el intestino juega un papel muy importante, el sistema digestivo, en el equilibrio hormonal, ¿vale? Eso es tremendamente importante tanto para mujeres como para hombres, no hay que hacer ahí ninguna distinción. Y sobre todo es un órgano muy protagonista en cuanto a la microbiota intestinal, ¿vale? Porque es donde prácticamente, o sea, nuestra microbiota está repartida por todo nuestro cuerpo. Hay diferentes, en función de por dónde pases, la microbiota oral tiene una composición, la microbiota pulmonar tiene otra composición, la microbiota intestinal tiene otra composición. Entonces, en función de por dónde pases a coger una muestra, hay una serie de microorganismos u otros, pero todos ellos se comunican entre sí y eso establece lo que veis en la pantalla, el eje intestino, microbiota cerebro, eje intestino, microbiota pulmón, o sea, hay un montón de ejes descritos, microbiota hígado, microbiota piel, etcétera, ¿vale? Porque al final es una constante comunicación entre nuestros microorganismos y nuestras propias células eucariotas. Entonces, dicho esto, ya os he dado una pista de lo que era la microbiota intestinal, ¿no? ¿Qué es la microbiota intestinal? Bueno, pues es ese conjunto ya no solo de bacterias, sino de virus, de hongos, ¿vale? De fagos, de levaduras, ese conjunto de microorganismos que viven en equilibrio. Yo me voy a centrar hoy en el intestino y entonces tenemos que tener en cuenta que no solo, lo que os decía, no solo hay microbiota en el intestino, aunque yo hable hoy solo de intestino.
sino que hay microbiota a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y que desempeña unas funciones muy importantes, como veremos ahora a lo largo de esta presentación. La proporción, he puesto aquí, somos más bacterias que células, porque la proporción es extremadamente alta. O sea, y además cada día, con la evidencia científica, cada día se van actualizando los datos. Por eso no he puesto ninguno, porque la proporcionalidad bacterias versus células que tenemos en nuestro organismo es exacerbada porque ganan ellas, ¿vale? Ganan las bacterias que nos colonizan. Entonces, ¿qué tipos de bacterias tenemos en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo tenemos microbiota autóctona, que es la que está constituida por nuestra microbiota, ¿no? por nuestros microorganismos. Son aquellas comunidades microbianas que colonizan todo nuestro intestino y todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y que se quedan a vivir con nosotros. Hablo de virus, de arqueas, de bacterias, hablo de otros organismos eucariotas, ¿vale? Y su composición casi siempre, y digo casi siempre, porque la estabilidad es relativamente relativa, suele ser estable, ¿vale? Pero es muy multifactorial, depende de muchas situaciones en las del individuo que estemos analizando. Y luego tendríamos la otra parte que ya no nos va a gustar tanto, que es la microbiota alóctona, ¿vale? Esa microbiota alóctona son aquellos microorganismos que son transeúntes, es decir, que vienen. Muchas veces rezamos para que no vengan para quedarse porque suelen ser patógenos facultativos y que nos desequilibran nuestra microbiota intestinal y además nos provocan señalizaciones celulares en nuestro propio intestino, es decir, rutas que no nos favorecen tanto al organismo hospedador, es decir, a nosotros. Menos mal que suelen estar presentes de manera transitoria y además tienen una capacidad de colonización que no es del todo estable, ¿vale? Ahí tenemos todo el arsenal terapéutico para poder combatir esta serie de microorganismos. ¿Qué funciones tiene nuestra microbiota autóctona? Bueno, pues todas las que veis ahí y seguirán saliendo más funciones. Las funciones que tiene la microbiota intestinal, a mí la que más me gusta, por elegir una, porque me gustan todas, la verdad, no podría elegir, es la función metabólica, ¿vale? Al final nos ayudan a sintetizar vitaminas, nos ayudan a producir energía, nos ayudan a sintetizar aminoácidos esenciales, nos ayudan también a producir ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son 3 moléculas en concreto, yo seguramente hablaré solo de butirato, porque es de los más importantes. Son moléculas pequeñas que lo que nos hacen es ayudarnos a bajar la inflamación, que es de lo que hoy estamos hablando todo el tiempo. Al final la inflamación es un proceso que se desencadena para defendernos, que si se desequilibra ya no hay tanta defensa. Bueno, pues los ácidos grasos de cadena corta modulan también esa inflamación. Por eso es tan importante tener esta función de la microbiota intestinal intacta. Las funciones tróficas o nutritivas, porque como os he dicho, están encima de nuestro epitelio intestinal, de nuestro epitelio monocapa, y además nos ayudan como a hacer una degradación y renovación de esa capa de moco que tenemos encima de nuestras células del intestino. Tienen funciones muy importantes de inmunomodulación, como es la que os he dicho al principio. Modulan la expresión de genes de nuestro sistema inmune a través de los ganglios asociados a intestino. Ya sabéis que el intestino es un epitelio, es un conjunto de células que son heterogéneas. Entonces, no hay solo enterocitos, hay enterocitos, hay células de nuestro sistema inmune. Entonces, esta comunicación que tenemos entre la microbiota intestinal y las células del sistema inmune es muy importante para favorecer los procesos de inflamación hacia arriba, exacerbados, o inflamación hacia abajo, modulados. Y sobre todo, bueno, también modulan procesos de tolerancia antigénica. Pues como decía Paloma antes, con la alimentación, pues es muy importante, ¿no? Porque tú, ¿qué eres hoy? Un alimento, eres un antígeno, ¿cómo tengo que reaccionar? Hoy me sientan bien los garbanzos y la semana que viene no me sientan bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son diferentes? No, no es que sean diferentes, que puede ser que una vez sea de un pueblo y otra vez sea de otro también. Pero nuestro organismo en ese momento, por toda la multifactoriedad que ha dicho Paloma, reacciona de una manera o reacciona de otra. Tienen función barrera. Pensad que la microbiota intestinal es como un soldadito de ejércitos que tenemos para proteger nuestro epitelio, ¿vale?
al final es como nuestra primera defensa. Ojo que yo tengo este nicho, este hueco colonizado, no vas a venir a colonizármelo, ¿vale? Porque estoy yo como lactobacillus, mi función principal es ocupar ese hueco, ese nicho ecológico, para que no lo ocupes tú, ¿vale? Entonces eso nos da la función barrera. Y luego también es muy importante que tengamos en cuenta la producción de neurotransmisores, como la serotonina, el GABA, etcétera, que se producen a nivel intestinal. Eso es tremendamente importante porque patologías relacionadas con la inhibición o con el exceso de estos neurotransmisores pueden ser moduladas a través de uno de los componentes de la microbiota intestinal junto con otras muchas modulaciones, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando no hay una microbiota eubiótica, hay una microbiota disbiótica. Y entonces, ¿qué es la disbiosis intestinal y por qué se altera? La disbiosis intestinal es ese desequilibrio que yo os he comentado de la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué puede pasar para que se desequilibre? Pues pueden pasar muchas cosas. Puede depender, o sea, la microbiota de un individuo va a depender del tipo de parto que tenga, no es lo mismo nacer por un lado que nacer por el otro, eso es una realidad. Puede depender también de la predisposición genética que tenga este individuo, del estilo de vida, como decía Paloma, qué haces, dónde vives, qué comes y cómo te comportas, por supuestísimo de la alimentación, del tratamiento que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida con antibióticos y sobre todo también de los viajes que hayamos hecho. Muchas veces decimos, no, es que cuando volví de Bali ya no soy la misma. Pues qué pena que te hayas ido a Bali, ¿no? Bueno, pues muchas veces hemos ingerido allí cualquier alimento que lo que nos ha hecho ha sido alterar nuestra microbiota intestinal y cuando hemos llegado aquí hemos visto que teníamos una gastroenteritis. Bueno, pues esa gastroenteritis nos puede causar disbiosis intestinal, que es muy reversible, pero que por favor lo tengáis en cuenta a la hora de hacer viajes. No hace falta irse a Bali, con irse a Galicia y comer una semana marisco es suficiente. O sea, que quiero decir que al final nuestra microbiota cambia en función de la alimentación. Cuando hay una disbiosis intestinal, sobre todo, los síntomas que más se acusan son los que veis en la pantalla, síntomas generales. Hoy hemos hablado un montón del cansancio, hemos hablado de la fatiga, hemos hablado de las pseudoalergias, hemos hablado de la depresión, hemos hablado también de la piel seca, ¿no? de todo ese conjunto de patologías que nos llevan a desencadenar una enfermedad tan complicada como puede ser el lupus. Entonces, es muy importante también que tengamos en cuenta que vamos a tener síntomas inmunitarios, ¿vale? Porque hemos dicho que nuestra microbiota se comunica directamente con los ganglios asociados a intestino. Podemos desarrollar alergias, podemos desarrollar alguna atopia, podemos desarrollar infecciones de repetición o podemos desarrollar enfermedades autoinmunes. Los síntomas digestivos son más que conocidos, suelen ser siempre diarrea, esta semana tengo diarrea, la semana que viene tengo estreñimiento, sobre todo mucho meteorismo, muchísimos gases, el paciente se suele inflamar muchísimo, es que estoy como si estuviera embarazada, ¿no? de 4 meses y no lo estoy, de verdad, es que no lo estoy. Entonces, y es porque se inflama el bajo vientre, ¿vale? Suele tener intolerancias a los alimentos o suelen diagnosticar de colon irritable, un cajón desastre de una patología muy complicada, pero con bastante solución para paliarla, ¿vale? Sobre todo el sobrecrecimiento bacteriano o el Helicobacter pylori hoy están muy en la punta de la pirámide. Y luego también síntomas metabólicos. No nos olvidemos que la microbiota intestinal tiene una función metabólica muy importante. Entonces, no podemos olvidarnos de que desequilibrios en la microbiota intestinal pueden estar relacionados con síndromes metabólicos, como es la obesidad, la hipercolesterolemia, la hipertensión o la arteriosclerosis, ¿vale? ¿Por qué? Porque la alimentación es muy importante y los microorganismos que metabolizan esos alimentos que nosotros ingerimos es tremendamente importante para generar unas sustancias u otras. Entonces, un poco también ligado a lo que decía Paloma, es muy importante la dieta, ¿vale? No podemos estar todos los días de nuestra vida ingiriendo alimentos proinflamatorios. ¿Por qué? Porque al final proinflamamos y el proinflamar pasa a inflamar, ¿vale?
Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que hoy en día comemos muy rápido, que comemos lo primero que pillamos porque no tenemos tiempo, no le dedicamos tiempo a comer. Comer es tremendamente importante, hay que comer despacio, hay que comer tranquilo, tiene que ser un espacio cuerpo, como decía ella, cuerpo-mente de comunicación de lo que estamos ingiriendo, porque no se va a quedar ahí, ¿vale? Va a ser mucho más importante, ¿vale? Y además también va a producir, si hacemos esto que aparece en pantalla, dietas ricas en azúcares, alimentos proinflamatorios, ultraprocesados, comer muy rápido, dietas bajas en fibra, harinas refinadas, etcétera, nos va a producir una alteración de la microbiota intestinal. Alimentos y nutrientes gatillos, ya lo ha comentado la doctora García, gluten por excelencia, carne roja, alcohol, tabaco, aunque penséis que es otro tipo de microbiota la que está relacionada con el tabaco, interviene mucho los tóxicos en el intestino, aceites vegetales hidrogenados, carnes rojas, bueno, todo lo que es nutrientes gatillo que desencadenan en nosotros una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi microbiota? ¿Esto es irreversible? ¿Esto es imposible de hacer? Pues no, es muy fácil, ¿vale? Y está al alcance de todos. Nuestra microbiota la podemos ayudar. Primero, controlando el estilo de vida. Segundo, controlando el tipo de alimentación y también poniendo conciencia a la hora de preparar esos alimentos. Tenemos una dieta, como decía Paloma, excelente, rica en polifenoles, rica en muchas sustancias que lo que nos hacen es disminuir la inflamación. Nuestros omega 3, nuestros omega 6, no nos olvidemos que nos tienen envidia en todo el mundo con esa dieta mediterránea. ¿Vale? Podemos trabajar con los nutricionistas con dietas antiinflamatorias. Nos pueden hacer dietas sin gluten y sin lactosa, que no es imposible, de verdad. Y dietas puntuales bajas en FODMAP, en estos compuestos de fructooligosacáridos, disacáridos, etcétera, que en un momento determinado pueden dar una inflamación puntual, ¿vale? Pero siempre hay que individualizar. La microbiota y el paciente son la misma persona. No nos va a valer la misma dieta para mí que la misma dieta para cualquiera de ustedes. Tenemos que individualizar, ¿vale? Porque cada individuo tiene una fotografía diferente de su microbiota intestinal, por lo que os he comentado antes. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Pues, ¿cómo sé yo si tengo disbiosis intestinal? Bueno, pues como para hacer el diagnóstico de una patología tan importante como es el lupus, pues haciendo pruebas. Entonces, hay pruebas, hay diferentes laboratorios, hay muchísimos. Yo he puesto un ejemplo en concreto de cómo podemos medir la microbiota intestinal y que tenemos que tener en cuenta para medirla, porque no me voy a gastar un dineral, porque por desgracia estas pruebas no están cubiertas por el Sistema Nacional de la Salud, no me voy a gastar un dineral si luego no se va a saber interpretar, no me vale para nada o qué hago yo con estos resultados, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando las analicemos algo que podamos tratar después. Entonces, yo he puesto varios grupos, ¿vale? Varios grupos funcionales de la microbiota intestinal, porque se divide en función de la función que tenga cada bacteria, pues así vamos a tener un grupo u otro. Este primer grupo es la microbiota protectora, que es la microbiota que yo os decía, es ese ejército de soldaditos que nos ayuda a proteger el medio intestinal, que nos da estabilidad, que nos da también que tiene capacidad de colonización, ¿vale? Para que no colonicen otros microorganismos y que además producen moléculas que son beneficiosas para nosotros, como es el peróxido de hidrógeno. Estos son los lactobacillus productores de H2O2. Estos lactobacillus son muy importantes porque mantienen estable el medio intestinal. En función de cómo respires, así te desarrollas, ¿vale? Es una especie de refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? En función de dónde estés, tendrás una capacidad de desarrollar una serie de microorganismos u otros. Bueno, pues si estos microorganismos, los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno, están desequilibrados, ese medio ya va a cambiar. Por consiguiente, el resto de microorganismos va a cambiar. Fortalece también y repara las uniones que tenemos en el intestino, esas tie junction, esas uniones en cremallera que se llaman, para que no haya permeabilidad intestinal y lo que haya en la luz intestinal penetre a nivel sistémico, que es muchas de las veces
va asociado a tener una disbiosis intestinal, con lo cual es un grupo funcional que integra la membrana, la mucosa, ¿vale? Para evitar la permeabilidad intestinal. Estos he puesto varios ejemplos ahí, Bifidobacterium, que los conocemos todos por los yogures, los lactobacillus, bacteroides, etcétera, ¿vale? Otro de los grupos muy importantes de la microbiota intestinal es la microbiota muconutritiva. Bueno, yo he puesto aquí 2 bacterias, hay muchas más, ¿vale? Pero la función principal de estas bacterias es mantener otra vez la integridad de esa membrana por otro medio, ¿vale? Pensad que la microbiota intestinal trabaja en equipo, ¿vale? Si una de ellas falta, la otra a veces no lo intenta compensar porque no puede, pero se esfuerza para poder conseguir bajar la inflamación que supone tener el otro grupo desequilibrado, ¿vale? Tenéis que verla como un conjunto de microorganismos que se comunican y que trabajan en equipo. Esta microbiota en concreto es la microbiota principalmente productora de ácidos grasos de cadena corta, que son muy antiinflamatorios. Tienen función antiinflamatoria, tienen función trófica también para nuestro epitelio intestinal. Y además intervienen en esa degradación y formación de la capa de mucos que tenemos encima del intestino. Por eso es tan importante tenerla en equilibrio, ¿vale? Y como veis ahí he puesto el fenómeno de crossfeeding, que es una especie de comunicación que existe entre todas las bacterias de la microbiota intestinal. Por eso yo decía que teníais que verlo siempre como un equipo. Bueno, yo he puesto ahí 2 ejemplos, Faecalibacterium prausnitzii y Akkermansia mucinifila. Yo pensaba que me iba a trabar, pero he conseguido no trabarme. Entonces, bueno, hay muchas más, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tampoco quería abrumar con nombres científicos. Otro de los grupos funcionales importantísimos para la microbiota intestinal es la sacarolítica primaria. Esta lo que hace es degradar los hidratos de carbono de cadena larga, es decir, los que no podemos degradar nosotros, que llegan a nuestra parte más distal del colon, pues la degradan ellos. Y cuando la degradan, producen una serie de sustancias, como los ácidos grasos de cadena corta entre ellas, que son beneficiosos, una vez más, para nuestra salud. Y que además de degradar esa microbiota, esos hidratos de carbono de cadena larga producen también otros polisacáridos, es decir, otras moléculas de hidratos de carbono más pequeñas porque las van como cortando. Entonces, esas moléculas le sirven a otro tipo de bacteria como sustancia inicial para producir al final el producto final, ¿vale? Entre ellas tendríamos, bueno, vuelvo a repetirme, he puesto dos ejemplos, Bifidobacterium adolescentis y Ruminococcus bromi como representantes de este grupo, ¿vale? Para producir estas sustancias y degradarlas. Y ya, por último casi, la microbiota neuroactiva, ¿vale? ¿Os acordáis que al principio os he comentado el eje intestino-cerebro? ¿Vale? Pues eso es tremendamente importante, se ha visto hace muchísimo tiempo que hay 2 bacterias en concreto que producen gamma-aminobutýrico, nuestro neurotransmisor calmante, ¿vale? Nuestras alas del avión para frenar ese estilo de vida que tenemos tan ajetreado. Estas bacterias producen este neurotransmisor, entre muchos otros, y además, al estar en equilibrio, ayudan a nuestro intestino a tener el resto de producción de neurotransmisores en equilibrio. Por eso es muy importante tener este grupo de bacterias, el Lactobacillus plantarum y el Bifidobacterium adolescentis, correctamente en equilibrio, porque están muy asociados también a... No, es que tengo como se me agarra algo aquí al estómago, ¿no? Tengo mi digestivo hace muchos años, yo estoy diagnosticada de colon irritable hace muchos años, me dijo, María, yo no conozco nervios que tengan manos. Y yo le dije, ya, bueno, pero es que yo siento algo raro en el estómago, ¿no? En el estómago, en la tripa, y muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, es muy importante tenerla en equilibrio, ¿vale? Nos va a ayudar a modular esa producción de neurotransmisores. Y por último, y por excelencia, nuestra microbiota inmunomoduladora. Esa microbiota que nos hace distinguir entre un antígeno y un alimento, que nos modula los receptores, los TLRs, los receptores, perdón, que tenemos en nuestros ganglios asociados a intestino, para ver si hay que hacer una señalización, hay que avisar al resto de miembros del equipo o se tiene que quedar ahí, ¿vale? Eso es tremendamente importante, tanto Escherichia coli como Enterococcus faecali hacen un papel muy importante en la inmunomodulación y en la regulación de la respuesta inmunitaria.
¿vale? Por eso, aparte, además, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Escherichia coli es una bacteria súper bruta y coloniza por exclusión competitiva. Entonces, hay que tenerla también en correcto, la tenemos un poco demonizada por todos los grupos patógenos que hemos descrito los científicos de Escherichia coli, pero hay un grupo apatógeno y entre ellas está en concreto esta cepa, esta DSM, que no la he puesto aquí por no especificar. Determina que las sustancias, como os decía, sean alimentos o sean potencialmente antigénicas. Eso va a desencadenar unas reacciones en nuestro sistema inmunológico o no las va a desencadenar, y eso va a ser, vuelvo a repetir otra vez, muy determinante a la hora de hacer algo que hacemos todos los días, que es comer, ¿vale? Son capaces también de inducir respuestas inmunitarias inespecíficas, es decir, lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunitario, con lo cual es uno de los grupos funcionales más importantes para tener en equilibrio. La microbiota proteolítica es la microbiota que degrada las proteínas, ¿vale? Es una microbiota, es un conjunto de bacterias, Escherichia coli biovare, una subespecie, Proteus pseudomonas, Enterobacter. Bueno, no voy a entrar en muchos ejemplos, pero tan bueno es degradar las proteínas y tenerlas en equilibrio como tan malo es tenerlas en exceso. ¿Por qué? Porque no solo degradan las proteínas, sino también producen una serie de metabolitos finales, como es el amoníaco, las aminas biógenas, que no son nada beneficiosos para el hospedador en cantidades elevadas, ¿vale? Entonces, eso nos va a producir sobrecarga hepática, nos va a producir inflamación, nos va a producir una variabilidad de respuestas muy diferentes a ciertos alimentos y a ciertas situaciones, y evolución de diferentes patologías. Yo no digo que regulando la microbiota intestinal curemos una enfermedad tan importante como es el lupus, pero sí es muy importante tenerla en equilibrio. ¿Por qué? Porque se encarga de modular ese sistema inmune y porque podemos modular la inflamación asociada a esta patología modulando la microbiota intestinal, ¿vale? Para que no se genere más inflamación. Hongos levaduras, ya sabéis que estamos colonizados, las mujeres lo sabemos más por la cándida, por desgracia, pero bueno, son buenos cuando están en equilibrio, son microorganismos saprófitos, microorganismos nuestros, que son buenos cuando están en equilibrio porque degradan hidratos de carbono, absorben vitaminas, eliminan metales pesados, o sea, una serie de sustancias y de oligoelementos pues que no deberíamos quedarnos con ellos en el cuerpo, ¿vale? Pero cuando se desregula su crecimiento, el problema es que aparecen las infecciones. ¿Por qué? Porque se ha desregulado el crecimiento de estos, han cambiado de forma en algunos de los casos y empiezan a colonizar y empiezan a aparecer las candidiasis de repetición. Eso, por ejemplo, es tremendamente importante en ginecología, porque muchas veces el reservorio no está en la parte de gine, sino está en la parte de digestivo, porque el reservorio lo tenemos en la microbiota intestinal. O sea, fijaros la importancia que tiene la determinación de la microbiota. Se suele mirar también el número total de microorganismos, un parámetro muy importante para saber pues, cómo estamos formados, qué equipo tenemos, ¿no? Con qué número de defensas contamos, ¿vale? Con qué número de microorganismos estamos contando. Por ejemplo, un individuo normal, o sea, en condiciones normales, se suele tener, bueno, no soy la primera a la que se le cae, se suele tener entre 10 a la 11 y 10 a la 12 más o menos de microorganismos. Por eso os decía que ojo, que hay que tenerlos en equilibrio. Se suele mirar también el pH de las heces como marcador indirecto también, los índices de resiliencia para ver cómo de fuerte es nuestra microbiota y el tipo de tolerancia a los fructolisacáridos, disacáridos y demás que he comentado antes, derivados de la alimentación. Os he puesto aquí un ejemplo de resultados porque es que es muy gráfico ver cómo tenemos esa microbiota intestinal. Es una fotografía, esto en concreto es de una paciente que tenía una analítica criminal, la pobre, o sea, había que trabajar con ella todos los grupos funcionales de la microbiota intestinal y al final se revirtió. No he puesto no me sale ahora el siguiente análisis porque me falta tiempo y yo estaría aquí toda la mañana hablando. Entonces, lo que quiero que veáis es que
La microbiota, como os decía, muchas gracias, trabaja en equipo y cuando se desequilibran unos microorganismos, lo más probable es que se desequilibren otros. Por eso es muy importante hacer una foto. Igual que cuando va un paciente a una consulta, le hacéis una analítica de sangre periférica, pues es tremendamente importante cuando os comentan esta clase de sintomatología o vosotros como pacientes, decir, ojo, algo está pasando en mi microbiota intestinal, tengo este conjunto de síntomas, podría valorar mi médico mirarlo. Entonces, es muy importante que, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una disbiosis podemos solucionarlo. Oiga, que yo no estoy diciendo que estos microorganismos no tengan solución, claro que la tienen. Gracias a Dios tenemos un arsenal terapéutico maravilloso de prebióticos, de metabolitos, de probióticos, de paraprobióticos. Ahora la SEPIP y la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos está sacando 1.000 millones de términos para probióticos, bueno, una serie de material microbiano que nos ayuda a modular esta microbiota intestinal, ¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta que podemos volver a la situación de equilibrio y que si no podemos volver, podemos acercarnos, ¿vale? Siempre se puede mejorar ese conjunto de microorganismos. ¿Por qué? Porque también podemos mejorar la alimentación. Era lo que decía Paloma antes, es muy importante tener en cuenta que no me tomo un probiótico y se acabó. O sea, no, vamos a ver, me puedo tomar un probiótico siempre y cuando sepa, yo qué probiótico me estoy tomando como paciente y que mi médico esté de acuerdo con que yo me esté tomando ese probiótico, porque no nos olvidemos que son bacterias y que tienen que estar controladas, ¿vale? Son beneficiosas, llevamos comiendo yogures desde hace muchísimos años, o sea que son más que beneficiosas, pero bueno, pero es un uso de productos sanitarios que nuestro médico tiene que conocer, ¿no? De qué probiótico me estoy tomando o qué prebiótico me estoy tomando. Hay que manejar el estrés, muy importante. Os he dicho 200 veces que el eje intestino-cerebro era tremendamente importante, el estrés, lo que decían mis compañeros, el cortisol, todas las hormonas que desencadenan esa respuesta, ¿no? Ese león en la sabana queriendo ir a cazar, todo eso hay que modularlo, porque eso está, nuestro organismo está desarrollado para hacerlo en un momento puntual, pero de los que estamos aquí me atrevería a decir que casi todos estamos en una situación estresante desde que nos levantamos por la mañana. ¿Vale? Entonces eso es tremendamente importante. Parece utópico, pero hay que conseguir hacerlo. Hay que aumentar la actividad física diaria, sin duda ninguna, y tenemos que tener en cuenta también que tenemos que hacerlo todo, y tenemos que hacerlo todo a la vez, entonces me voy a estresar más. No pasa nada, no te tienes que estresar más, no lo tienes que hacer todo a la vez. Hay que saber parar y hay que saber, pues ahora estoy modulando mi microbiota, pues ahora voy a hacer ejercicio, pues ahora una serie de organización, ¿no? Organizar un poco nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una patología multifactorial, ¿vale? Hay que ordenarla desde muchísimos puntos de vista. Y sobre todo, lo más importante, hay que individualizar, hay que hacer una medicina personalizada siempre, porque cada paciente es un mundo y cada microbiota es su micromundo, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, hay que individualizar, no todo el mundo. Es verdad que los miembros de la misma familia suelen tener la misma microbiota, por decirlo de alguna manera, aunque yo no me alimento igual que mi padre, la verdad, pero es muy importante individualizar, ¿vale? Cada paciente tiene su microbiota y cada microbiota requiere un uso de probióticos o prebióticos o productos diferentes, ¿vale? Eso siempre nos lo va a decir nuestro médico. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora, no? Me habéis hablado de análisis de microbiota intestinal y muy bien, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues hay muchos laboratorios para poder conseguir para que vuestro médico conoce casi siempre diagnósticos de microbiota intestinal, donde tenéis que recoger la muestra de heces en vuestro domicilio y no devolvérsela al médico, por favor. Ya estoy. Y luego es muy importante también tener en cuenta que es el médico el que tiene que interpretar los resultados como cualquier prueba clínica, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias por escucharme y aquí os dejo. Muchísimas gracias, María, excelente. Buah, ahora te preguntaré unas cuantas cosas.